Ahí. Bueno, a ver, déjenme ver un poquito, porque quería hablar un ratito de un tema que por ahí a algunos le inspira también. El espacio patio, estoy viendo, el de García Arens y Ítalo Barrio Nuevo. Ah, se intentará describir y utilizar el espacio patio como organizador, Casa de la Independencia, Casa de Estancia Jesuítica, atrio abierto de capillas cosas en las religiones del nuevo, patio de conventillos. Bueno, esa primer mirada, muy sobrevolando, me parece que es un tema interesantísimo en la historia de la arquitectura, de raigambre mediterránea, como es la impuesta por los españoles y adoptada y continuada por los italianos. Esto recién cambia en las hogares de la aristocracia, de las élites, con la introducción de la arquitectura francesa como modelo de prestigio. Me parece que por la sucesión de algunos de los ejemplos que tiraron ahí, que es un atrio de una iglesia, es un lugar más público que un patio. Tendrían que definir un poco mejor esos grados de intimidad de un patio de una familia, cómo esa intimidad crece en un conventillo por ahí, o en un patio de colegio. Pero, ¿qué significa ese ámbito, ese espacio que es muy definido? Ah, no tengo ningún ejemplar y no sé cuántos disponibles hay. Hay un libro de un autor español de hace 70 años, Fernando Chueca Goitía, que se llama Las invariantes castizas en la arquitectura española, donde analiza la herencia árabe y romana en el tema del patio. Y el patio todavía sigue siendo muy vigente, sobre todo en ciudades de porte mediano a chicas o en los pueblos. Eh, el patio no siempre es absolutamente cerrado, eh, pero en general busca esa cerrazón para que solo se abra al cielo y no tenga la cuestión pública. Por eso, me parece que hay que ver el tema del atrio de la iglesia o qué sucede con esas intimidades o qué sucedió, porque ya no pasa tanto, aunque hay algunos hoteles que son medio conventillos, pero en el patio del conventillo. Es muy interesante eso porque se generó prácticamente una cultura, que es la cultura que llamamos porteña, que no es exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que es presurbana, básicamente. En Rosario puede haber sucedido algo similar. O en La Plata. No tanto en Córdoba, que es más tradicional. Pero busquen esa diferenciación, esos grados de intimidad desde el patio de una familia, que es también en algunos casos lugar de trabajo, ¿no es cierto? Donde está el telar, donde está, donde se produce por ahí el horno de pan o cantidades de otras tareas domésticas que pueden ser también para intercambiar y demás. O un patio de una casa rural que por ahí tiene otra extensión también. No sé si lo vieron, por lo menos yo así en la lectura rápida no lo vi. Prometo empezar y tener más respuestas para el miércoles, ¿sí? A ver qué más.
porque otra de las cosas que me complica... ¿Victoria está? Sí, sí, acá estoy. No te había visto. El único barrio sin plaza se trata... Ah, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había un barrio sin plaza y se trata de Villa Santa Rita. ¿Sabés que Boedo tampoco tenía plaza? Ah, mira, porque se presentaba en muchos lugares tipo Todo que... pegado con San Cristóbal y con Valvanera sería. Eh, lo que era una vieja estación de tranvías. Es una Ujú. centralidad extraña. Se inauguró ahora mismo la plaza, ¿es cierto? Sí, eso sí. En abril ahora. Es interesante esta posición. El patrimonio se crea y se defiende desde los vecinos. Bueno, me va a interesar mucho la próxima entrega. ¿Está? Buenísimo. Sí, sí, Dale. sí. Todavía es muy preliminar lo que comentás, pero es muy interesante esa frase. A ver, veamos ahora, sigo leyendo. Ciudad Museo desarrollado por el Movimiento Cultura Raíz. Vos es que alguien ya me lo mencionó este tema, una camada anterior. El año pasado no, creo que fue No, profe, disculpe, soy yo, Laura. Laura Es Durece. que yo arranqué lo presenté el cuatrimestre Ah, pasado, pero es- ahí abandoné está, la materia y ahí estoy está. Ahí está. retomando otra vez. Bueno, Pero me ahora sonaba. cuando lo lea le hice un par de porque lleva un proceso, ya no es algo que terminó, es algo que se Sí, sí, está que se dando sigue, en la se está trabajando. actualidad. Bueno, ver eso, Y, sí, y nada, le hice un par porque justamente con los cambios de gobierno del año pasado hay muchos cambios y hay otras inquietudes. Entonces, bueno, ahí cuando lo lea se va a dar cuenta, o sea, como bárbaros, que bárbaros. modifiqué bastante, Sí, no ¿sí? sé si Pero bueno, voy a va por ahí. encontrar la propuesta del el año pasado fue o el anterior. No, el año pasado. El año pasado, bueno. Em, Pero por eso, llegué a presentar el preliminar, no el sí, final, no, porque no, bueno, no, dejé la materia. sí, No sí. lo terminé. Bueno, esto es interesante porque, digamos, más allá de que sea una propuesta de la gestión política del municipio, eh, ¿qué sucede con la comunidad? ¿Se lo apropia, no se lo apropia? ¿Lo modifica, no lo modifica? Tiene que ver también con esto de una inauguración de una plaza muy reciente. Es un ámbito urbano, ¿no? Donde este es más complejo, pues es prácticamente todo un barrio o varios barrios. Bueno, hay que verlo bien. ¿Cómo, Eh, cómo, cómo lo estructuran? Porque digo, claro, una propuesta gubernamental sobre... no, Claro, ahí se cortó. A ver, cortó. sí, no te escuchamos, Laura. Ahí, Ahora sí, hola. Ah, hola, hola. sí. No, pasa, bueno, de ese lado, con todos esto, en etapa, pero después con el cambio de gobierno, ahora lo estoy encarando no desde el lado digamos, de la sociedad de fomento, sino desde la gente, cómo fue Ah, bueno, no, de golpe se congela la modificando imagen todo y se este te año, toda corta esta, el la sonido. realidad actual, política, económica, Bueno, ah, bueno, a ver si lamentablemente apago. no te podemos escuchar del todo bien, pero me parece que entendí que con el cambio político, no sé bien, supongo que sería un peronista y ahora no sé qué es, o si es dentro del mismo peronismo otra línea, no importa. Dentro de un cambio de gestión y la situación marco
del país y de la provincia en estos momentos, habrán hecho cambios y habrá sido, y ahora en el trabajo le prestás más atención a la reacción de la sociedad. ¿Entendí eso? Exacto, exacto. Bueno, lo leeremos con más tranquilidad y el miércoles seguimos trabajando. ¿Qué hora es? Las 19. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o me fijo si hay algún otro? Eh, déjenme. Me parece que sean los que tengo acá. Donecio de museos, el control, por lo menos, si yo no sé, aparentemente leí todos los trabajos. ¿Hay alguien eh, que no haya revisado? No, ya estamos. Bueno, ¿alguien quiere por lo menos enunciar si estuvo pensando de los que no presentaron ni por correo ni en la plataforma? ¿Quiere comentar en qué tema se está pensando? Podemos ver si esta semana o a principios de la que viene. Digo, el fin de semana largo a mí me va a ayudar también a estar un poco más atento. ¿Qué tal, profe? Yo no mandé nada porque en realidad todavía no me decidía qué recorte, qué tema tocar. Bueno, yo soy del sur, yo soy de Bariloche. Ajá. Bueno, en principio me hubiera gustado tomar un edificio que lamentablemente con cuestiones políticas y sociales que han ocurrido en el sur en los últimos años, ha estado abandonado mucho tiempo. El edificio pertenecía a Parques Nacionales, está muy cerquita del lago Mascardi, muy cerca a la seccional de guardaparques del lago Mascardi. Muchos años, era un hotel que muchos años estuvo afectado a parques nacionales. Después, bueno, con estas reestructuraciones de las instituciones nacionales y demás, quedó en un limbo, bueno, y lamentablemente fue saqueado, fue incendiado en los reclamos de los mapuches. Y bueno, nada, es un edificio emblemático. Usted lo mencionó a Bustillo en la clase pasada, Sí, ¿no? Ezequiel Bustillo presidente de Parques. fue no solo presidente de Parques, él y el hermano fueron quienes le dieron la característica de aldea de montaña a todo lo que es los edificios emblemáticos de la ciudad de Bariloche, ¿no? Todo lo que hizo la Administración de Parques Nacionales desde el hospital, la catedral, la estación de tren, el Hotel Yau Yau, bueno, la Isla Victoria, o sea, La mucho, capilla de San Eduardo. la que está ahí capilla San Eduardo, que es una belleza. Amo esa capilla porque para mí tiene un significado muy particular. Yo soy de familia parquera, yo me crié en la Isla Victoria, mi papá toda su vida en parques nacionales, y bueno, quería tomar este edificio emblemático, bueno, o sea, esto, ¿no? Bueno, es difícil evaluar algunas cuestiones con el diario del lunes, lo digo siempre, ¿no? Pero a veces nos viene bien. ¿Qué hubiera pasado si en tiempo y forma ese edificio hubiese tenido la protección de sitio histórico, de patrimonio cultural, bueno, etcétera, ¿no? Si no hubiese quedado, como usted mencionaba el hotel de Chapat Malal, ¿no? O sea, bueno, si no hubiese quedado abandonado, si no hubiese, qué sé yo. Es difícil saberlo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que lamentablemente está ahí, fue incendiado, fue saqueado, fue. No
No Y sé en qué ahora estado requiere está ahora. y está, lamentablemente, está para recuperar desconozco, a la distancia es muy difícil también poder, eh, lamentablemente yo estoy en Buenos Aires, acá hace varios años por trabajo, y quizás he perdido algunos contactos con gente que estaba más en el tema allá de patrimonio allá en Bariloche. Así que actualmente me resulta bastante difícil poder acceder a ayornarme e investigar un poco más en profundidad en qué estado está actualmente. La realidad es que yo el verano pasado pasé y se me caían las lágrimas de solo ver el estado de destrucción que está ese edificio, todo lo que es todo lo que es la parte de madera y mampostería y demás está absolutamente destruido. Queda en pie, sí, la parte, todo lo que es trabajo en piedra, ¿no? Eh, y hay que hacer una inversión muy grande para poder ponerlo en valor y demás, que bueno. Bueno, a ver, digo dos cosas, porque la cuestión técnica de la restauración o de la intervención arquitectónica, habíamos dicho que Dormaes decía que el patrimonio no se restaura, sino los bienes materiales, Claro. ¿no? Pero el patrimonio es una otra cosa. Obviamente está sujeto y ese es el objeto al que nos evoca, pero digo, aún en la historia de la destrucción me parece que tiraste varias puntas. Primero, las modificaciones en las estructuras de parques nacionales. Incluso, algunas deben ser inevitables porque, digamos, el control de un territorio declarado parque nacional, que a su vez se le otorga ese valor porque se lo considera de alto valor patrimonial, ¿no? Patrimonio natural, paisajístico, por lo menos. En su momento era solo paisajístico, eran paisajes prístinos, hoy se presta más atención a todo el ecosistema y demás, la biodiversidad que puede albergar un determinado ámbito y de todo lo que ya sabemos. Eso es por un lado. Probablemente hoy se pueda controlar el territorio con tecnología sin tener que tener tantos puntos fijos para el trabajo. La verdad es que no sé exactamente qué rol cumplía y por qué se dejó, si fue una decisión política para simplemente ahorrar plata o dejó de ser funcional a la tarea que tenía en principio. Eso habrá que verlo. Dos, mencionaste el conflicto y los reclamos del pueblo mapuche. No sé si ellos tuvieron algo que ver en algún momento con esa destrucción del edificio, o si fue o si se les atribuyó, porque estamos viendo que muchos el terrorismo mapuche en muchos sentidos es una provocación de otros intereses, tanto estatales como empresariales, para anclar de otra manera o trabajar de otra manera en un territorio ancestral. No, en este caso lamentablemente sí, o sea, lo mismo ocurrió con el refugio, Ajá. también en el refugio sobre el lago Guillermo, había un refugio ahí que fue construido por Otto Meilin y pioneros en lo que es el esquí y toda la cuestión del esquí en Bariloche y la zona. También un refugio de montaña muy antiguo, que fue absolutamente incendiado con un 95% de pérdidas materiales. Y bueno, sí, Bueno, lamentablemente... sí, incluso hablamos en alguna de las charlas de, y no quiero hacer un juicio de valor con esto, por favor, entiéndase, en un conflicto que escala, Sí. Mm. de una de las partes siempre va a intentar borrar o lastimar al otro también en sus símbolos. Claro, sí, sí, sí. Esto, digo, me parece que a mí por lo menos me remitió a eso. Vuelvo a Es esto. que sí, No estoy haciendo juicios de lamentablemente, valor, pero puede ser. no, no, pero es un análisis certero. Lamentablemente
sí, han ocurrido desgraciadamente una escalada de violencia y en respuesta, bueno, lo mismo, bueno, la hostería en el Cerro Catedral también sufrió un ataque y también por los mismos reclamos, ¿no? Bueno, es muy complejo, Es muy es muy complejo. complejo la Digo, realidad. no sé si da como para poder encuadrarlo en un trabajo como el que estamos pidiendo, de una Claro, monografía, salvo algún aspecto u otro, pero fíjate, vos, sí. si esto es lo que más estarías volcándote a trabajar, armate, tratar de armarte el esquemita del trabajo, la idea y después, bueno, lo seguimos viendo. Y el otro tema, pues en realidad no me decidía por eso. O uno, porque por la distancia que me separa del lugar físico de donde está, digamos, pero es esto, ¿no? Es mi tierra y es mi lugar, como que me tira algo de allá, algo de la temática de allá. Pero bueno, otro de los temas que por ahí quería abordar es el tema del patio de Jorge Gordillo como espacio cultural. Eh, pero también es como que, digamos, si bien hay un espacio físico, y hay un grupo social que quiere trabajar en ese espacio físico para hacer un homenaje permanente a Jorge Gordillo y que ese espacio cultural no se pierda, tampoco sé muy bien cómo encararlo, ¿no? ¿Dónde es? Discúlpame mi En el ignorancia. Parque Patricios, Jorge Gordillo fue incluso profesor de esta casa, Ajá. falleció hace 2 años y él estuvo más de 30 años, El músico. sí, Ujú. fue músico de Torres, fue músico de varios conjuntos folclóricos a nivel nacional, a nivel internacional, fue profesor de esta universidad. De hecho, Tabarés, que es también actualmente profesor de la universidad, suele ir al patio y es uno de los que la verdad que nos apoya mucho en la resistencia de que ese espacio no se pierda. Ajá. Hay una presentación realizada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, sabemos cómo... Es una organización civil, un grupo de vecinos, de ciudadanos, que lo Sí, armó. sí, y la Bueno, idea, quizá es mucho más la idea, manejable, la por lo idea es a pronto. futuro, es que se instale de manera permanente. No sé si usted conoce la Feria de Mataderos, Sí, que hay un escenario permanente y ahí se hacen espectáculos sí, de sí, sí. música y danza. Bueno, la idea es que a futuro logremos algo así en ese lugar tan simbólico, ¿no? Bueno, Pero bueno, no sé muy bien cómo encararlo, entonces... a ver, por lo pronto, eh, mm, podés hacer esto, escribir o dar una semblanza de Jorge Gordillo, para los que no lo conocimos tanto, y ¿Mm? ver qué es lo que pasa con ese lugar y con ese grupo de gente que está sosteniendo ese lugar. En Bien, principio eso. Y después, bueno, vamos orientando. Me parece un tema que es más manejable. Vos sos partícipe de ese grupo, evidentemente. sí. O sea, lo conocés desde adentro. Sería una investigación implicada, para decirlo en términos de las ciencias sociales actuales. Y me parece que es mucho más manejable por cercanía que el otro, que tiene aristas muy complejas y que habría que estar un poco más en contacto con el territorio donde esto está sucediendo, para tener una visión un poco más certera. Yo me inclinaría o te aconsejaría que te inclines por esta segunda opción y esto, una pequeña semblanza de él, por qué ese lugar lleva su nombre, qué es lo que los movió a los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al poder hacer esto, me parece que vamos a
poder ordenar bien el trabajo, porque hay ese patrimonio, esa música de Jorge, ese lugar que los convocó a ustedes, todo hace que eso se pueda considerar patrimonio de un grupo de vecinos que ustedes quieren encima que sirva para extender el conocimiento sobre él, sobre Jorge. Entonces, bueno, me parece que es un tema súper interesante, porque tiene que ver con un poco lo de Victoria y lo de los patios también, que si bien tiene un recorrido más largo, son temas que están en proceso. El de la ciudad cultural, se llama la de Merlo Norte, o la ciudad museo. Ciudad museo. Ese tipo de situaciones en proceso también estamos viendo cómo el patrimonio no es aquello viejo que estaba en el edificio notable del siglo XVIII, que qué sé yo, que llegó vivo por X causa. No, es algo que estamos en proceso, se construye, hay una mirada de los sujetos y de los colectivos, de grupos de ciudadanos que buscan construir una herramienta con algo que se hereda. No es ni más ni menos que eso. Una herramienta incluso de política cultural, de una política. Es que creo que hoy por hoy la realidad de que nos está atravesando todo es uno de los espacios que tenemos todavía donde hacer resistencia y hacer valer todavía nuestra cultura y poder expresar el pueblo lo que realmente importa, ¿no? Lo que siente. Hay Gracias, profe. estoy empezando a leer un libro de un autor que me interesa bastante, Miguel Banasayag, que en este caso en particular aborda con otro investigador la inteligencia artificial, que es algo que también tenemos que hablar, que hoy al final se nos ha corrido un poco el tiempo como para hacerlo, lo dejaremos para el miércoles. ¿Qué pasa con la tecnología y las políticas culturales y las políticas de patrimonio? ¿Qué pasa? ¿No? Vayamos pensándolo porque nos va a resultar. ¿Qué pasa con las redes? Entonces, es probable que si siga, porque bueno, yo ya estoy en el límite del que me tengo que... estuve hablando el otro día en el departamento porque está este tema, es probable que tenga que dejar de dar clases a fin de año. Pero bueno, la idea es por ahí seguir un poco más, pero no sé si será posible. Pero este autor, que aparentemente no tiene nada que ver con el patrimonio, está hablando de humanidad, de cuál es el futuro de la inteligencia. El libro se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, pero tiene, más allá de la ironía, tiene un par de cuestiones que es muy interesante a qué se define como inteligencia y qué se define como esta cosa que estamos construyendo hoy para mañana, que viene de algo heredado, pero que estamos construyendo hoy, que estamos armando mañana. Esto me parece que es un enfoque, sobre todo para quienes todavía no definieron tema, seguramente alguna experiencia cercana por ahí tienen. Piénsenlo, quizá tienen la idea de un patrimonio que ya está valorado desde hace mucho tiempo y que aparentemente es inamovible, pero se puede resignificar o puede tener una proyección otra de la que vino teniendo. Yo me acuerdo que en la Comisión de Monumentos, por iniciativa de un grupo de profesionales, no es que fuera una política y lamentablemente se discontinuó como tantas cosas, propusimos hacer el taller de la memoria con chicos de cuarto grado en su momento. Esto fue a mediados de los 90. Y se trataba de que los chicos, ahora está un poco más institucionalizado, pero por otros lados, construyeran una idea de patrimonio
a partir de su propia historia de vida, una corta historia de vida. Pero se remontaban a sus ancestros, padres, abuelos, en algunos pocos casos bisabuelos, con una idea de familia que es muy distinta a la que nos creamos los mayores. Su barrio, el barrio de su escuela, la ciudad y probablemente el país. Ese tipo de cuestiones, donde se va construyendo una idea de patrimonio, también es un tema a abordar y que podría llegar a ser interesante o que puede estar presente en varios de los trabajos, por lo menos de los que pude ver las propuestas, ¿sí? Veámoslo. No sé si alguien quiere comentar Hola, algo más. profe, disculpe. Sí. ¿Tiene ese documento que trabajó con los chicos? ¿En algún lado se puede ver? Sí, sí, lo tengo que buscar, porque tuve que hacer una... Lamentablemente eran épocas todas de papel y de qué sé yo, y algunas cuestiones se escribían en la computadora, pero los archivos se fueron perdiendo. Y en general los congresos, nos presentamos en un congreso del ICOMOS en la ciudad de Tucumán, fuimos al Congreso de Tucumán en el año 94, pero creo que yo lo pude reconstruir y se los paso. Déjenmelo buscar. ¿Eh? Ahora, esta noche o mañana, lo trato de encontrar así, porque hablamos de esto en un curso que di hace un par de años, así que lo tengo que tener. Déjenmelo ver. Es interesante, porque había etapas, esto de conocimiento, primero de lo íntimo, la historia personal, qué testimonios materiales. En ese momento, y por el trabajo de la comisión, nos manejamos mucho con el tema de lo material. Eran los testimonios de esa historia personal, desde los primeros escarpines, el cordón umbilical guardado en formol, o no me acuerdo ahora las cosas. Y era muy interesante, sobre todo en la primera experiencia, se les ofreció a los chicos que los productos que iban generando, desde textos, esta recolección de objetos, producían algunas, porque trabajaban con los maestros de plástica, algunas piezas según el tema que trataran, que yo me acuerdo que los llevábamos por una recorrida por la ciudad, y uno de los grupos eligió seguir la costa del Riachuelo, porque era de la zona sur de Buenos Aires, y tenían una relación extraña con el Riachuelo, que era todavía tremendamente contaminado y sin ningún tipo de trabajo. Bueno, ahora se suspendieron, pero... Y llegan a La Boca, al barrio turístico y eso. Y muchos produjeron unas piezas, unas pinturas notables de lugares de La Boca y demás. Bueno, otros eligieron ir a su barrio en Flores y concentrarse ahí y después hacer una recorrida más hacia... Terminaban en La Recoleta ese año porque ahí en el Centro Cultural estaba una exposición de la Comisión de Monumentos, y los llevábamos a ver los edificios históricos y lugares notables del país. Y me acuerdo que causaba mucha gracia también uno de los grupos, que era una escuela muy humilde de Villalugano. Claro, les llamaba mucho la atención los perros de la Recoleta. Había, ¿cómo se llama? Los galgos afganos, que era un perro que jamás habían visto en la vida. Como cuando por ahí nosotros, más chicos de clase media, nos llevaban al zoológico y veíamos una jirafa. Esa distancia tenían con los perros de la Recoleta. O el gomero, y a otros les interesaba más la iglesia o el cementerio, por X causa. Muy interesante. Y la exposición final se hacía en una sala moderna, porque es de 1960, dentro del predio del Cabildo, en la sala Ardoy, que
da sobre Avenida de Mayo, es el cuerpo de edificación que cerró el predio sobre Avenida de Mayo que se hizo para 1960, el sesquicentenario de la Revolución. Y era impresionante cómo ellos valoraban ese lugar que habían dibujado en la escuela y se sentían valorados porque el cabildo los albergaba a ellos. Entonces, esa dialéctica entre el bien cultural, que se valora como patrimonio, y los sujetos que interactúan en ese lugar, en este caso eran niños, es muy, muy, muy notable lo que puede producir. Entre otras cosas, el cerebro no es el que piensa, sino que piensa todo el sujeto, piensa todo el cuerpo. Entonces la emoción también está presente y es una de las tesis que sostienen Benazeyag y no me acuerdo del otro autor. Pero bueno, ¿Puedo decir algo más? sí, Porque me interesó el tema porque a mí se me había ocurrido trabajar como las configuraciones culturales en la infancia. Soy docente de ajá. educación primaria Ah, y interesante. por ahí me interesaba ese tema, pero no sé cómo enroscarlo con patrimonio. Y bueno, si alguien ya trabajó con eso, por ahí como para pensar cómo llevarlo a cabo. Creo que estaría bueno. Si me dejas un minuto y si me lo permiten, creo que lo puedo tener por acá. Estoy buscando. Bueno, esa era mi idea, todavía no lo Bueno, presenté, pero si es viable, creo que me meto con eso. sí, a ver, déjame. No, no lo estoy encontrando acá. Ay, perdón. Terminamos la clase y lo busco enseguida. ¿Eh? Así que bueno, fantástico. Sí, me lo anoto ya, porque no son tiempos fáciles y por ahí. Por lo menos una cita en algún PowerPoint, un desarrollo más o menos tengo que tener a mano. Pero déjenme. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? El micrófono, pero le mandé un mensaje recién. A ver, ahí estoy viendo chat. Ah, o sea, vos te serviría bien esta división, ¿no? Estás más cómoda los lunes. Bueno, estás muteada. Pero vamos a ver. Ah, el faro de la memoria. Eh, ¿A qué faro? A ver, ¿es el de Mar del Plata? Hola, hola. Ah, esa es la que tenés. Decime sí o no o me lo mandás después. Sí, creo que Sí, sí, ahí está. Ahí vi los otros mensajes. Bien, es un tema interesantísimo ese. Ese también. Fíjense la variedad, por otro lado, de temas que pueden ir apareciendo. Saben, es el faro de Mar del Plata, el famoso. El- que es sitio de la memoria, pero que el actual gobierno municipal quiere poner, que es una cuestión de entretenimiento, una cosa de ese orden, no me acuerdo bien, porque lo leí por encima, esto fue a fines del año pasado, principios de este, y hay toda una resistencia de los vecinos en función de
que se quiere que sea homenaje. Es muy interesante, es muy interesante. No sé, en otros países no lo tengo tan claro. Bueno, el otro día tuve una charla con gente del Uruguay y no está tan saldada la discusión como acá, por lo menos en ciertos aspectos, donde es muy interesante ver los colectivos de vecinos en Buenos Aires, en Córdoba, en muchos lugares. Ahora esto de Mar del Plata me parece también importante, cómo son los primeros en sostener la memoria del terrorismo de Estado, aunque no lo hayan sufrido directamente. El caso paradigmático, que si quieren en algún momento lo podemos conversar, es el Club Atlético, donde un sobreviviente y los vecinos fueron los que consiguieron que al principio el gobierno de la ciudad lo declarara sitio de la memoria y después obtiene el reconocimiento nacional. Y fue uno de los lugares con menos sobrevivientes y encima quedó enterrado bajo la autopista, en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Y los vecinos fueron los que instauraron en el terraplén de la autopista, de una de las bajadas de la autopista 25 de Mayo, la silueta que caracteriza ese lugar, que ahora con la posibilidad de seguir excavando, porque por suerte, lo digo así muy entre comillas, pero el centro clandestino funcionaba en el sótano. O sea, con la demolición del edificio que lo albergaba, no destruyeron la parte central, salvo que tiene un par de pilones de la autopista clavados, incrustados ahí. Y tanto uno de los sobrevivientes que regresó del exilio, uno de los pocos sobrevivientes que regresó del exilio y que tenía algunos datos urbanos que muy quedamente le llegaban, por ejemplo, escuchaba a la hinchada de Boca ir a la Bombonera cada 15 días. O él suponía que era la Bombonera, porque también podría haber sido, pero por la regularidad había pensado que sí, era cuando Boca jugaba de local. Y empezó a recorrer todos los alrededores, suponía que era una avenida, porque pensó, la hinchada en su conjunto circula por las avenidas, los colectivos, los autos, etcétera, etcétera. Y fue recorriendo, y en cada lugar hablaba con vecinos para ver si sabían o si habían visto durante la dictadura alguna cuestión extraña. Y llegando a San Telmo, encuentra algunos vecinos que sí que veían movimientos raros, nocturnos, en un edificio que había sido de la Policía Federal, pero que había desaparecido. Y así consiguieron ubicar el lugar, tapado de tierra. Y lo primero que fue el señalamiento por parte de los vecinos, que era una silueta, como las que se usaron en el siluetazo allá a principios del gobierno de Alfonsín, y lo dibujaban con antorchas y cada 24 de marzo empezó una ceremonia que era el encendido de esas antorchas. Y en función de eso y de los reclamos de los vecinos se consiguió esa declaratoria y que en principio el gobierno de la ciudad y el Instituto Espacio de la Memoria, que era de la ciudad autárquico y en su directorio con organismos de derechos humanos, tanto de familiares, estaban que son madres de línea fundadora, creo que abuelas de Plaza de Mayo, ex detenidos desaparecidos, se empezó un modelo de gestión con mesas de consenso, donde los vecinos y las víctimas también dirigían y gestionaban ese sitio. Y en el club atlético realmente consiguieron, porque aparte ahí sí la materialidad es súper importante, porque en estos casos sigue siendo prueba en juicio. Y encontraron mucha prueba de las víctimas, de los victimarios y de lo que había sucedido en tanto centro clandestino de detención.
y duró muy poco tiempo, porque con la construcción, con el avance de las demoliciones de la autopista, a los sobrevivientes que había, y tampoco era masivo, no era la ESMA, no era la Perla, no era un gran centro clandestino, habrán tenido, no me acuerdo ahora el número, pero nunca más de 100. Los llevan a otro lugar que se llama el Banco, también de la Policía Federal, y terminan en el Olimpo, que sí se rescató. El Banco creo que prácticamente desapareció. La verdad es que no lo tengo claro. Por lo menos no está declarado, no está en el catálogo de sitios de la memoria declarados por la Comisión Nacional, lugares o bienes de interés histórico. Así que bueno, adelante, con eso puede ser importante también como aporte y como experiencia. Bueno, Gracias, profe. no, por favor. ¿Alguien más? Sí, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me interesé por una de las casas antiguas del barrio de la zona de Billinghurst, donde el municipio la rescató y ahora es una casa histórica donde funcionan, tienen actividades culturales y se la restauró y tiene partes de sus comienzos. Y esa casa tiene una conexión directa por subsuelo, va por túneles, con la chacra Pueyrredón. Ajá. Era una casa, es partido de San Martínez, ¿no? Partido de San Martín, sí. Sí, es casa, sitio histórico, casa mercado. Ajá. A ver, eso es también es un tema que vale la pena por ahí abordar. Desde un lugar interesante también, y que por ahí no se vio siempre. En gran medida, todo el Gran Buenos Aires, es más, barrios de la ciudad de Buenos Aires, tienen un pasado rural que entre la migración interna, primero la migración externa, pero sobre todo la migración interna, pobló y urbanizó, no ellos, pero sí, poblaron mucha gente que desconoce la génesis del lugar donde vive o su pasado rural, y en general ustedes ven, también influido por las crisis económicas recurrentes, que muchos lugares del conurbano son lugares muy anómicos, donde probablemente si pudieran arraigar esos habitantes, que por ahí son segunda o tercera generación de habitantes de ciertos lugares, pero al desconocer, al no tener vínculo con ese pasado, también es difícil que puedan conectar hacia el futuro, que puedan armar proyectos colectivos. Por ahí en los barrios más carecientes hay más necesidad de vincularse y existe en asentamientos irregulares y todo ese tipo de cosas, y aparte hay más intervención del Estado en estos casos. Pero en ciertos barrios de clase media, ustedes van, yo me crié en el conurbano, recorriendo ciudades, kilómetros y kilómetros de calles, todo casitas, pero no hay una idea de singularidad muy visible, salvo en algunos barrios, quizás los más antiguos, que yo, Adrogué en alguna, pero se están perdiendo por otro, ahora ya por la especulación. Pero lugares donde había una gran tradición rural, también se va perdiendo. Se adquieren otras quizá, pero es más difícil por esta cuestión de cierta tendencia a la anomia que tiene esta urbanización acelerada, masiva y no siempre deseada y mucho menos planificada. Entonces, encontrar esos vínculos entre el pasado, porque la chacra Pueyrredón era una chacra, era un establecimiento rural, como la de Virrey del Pino de Rosas, que lamentablemente está bastante mal cuidada
es partido de La Matanza. Distinto obviamente es el caso de la chacra de la Quinta de Pueyrredón en San Isidro, ahí es otra. Pero bueno, fíjense cómo también la desigualdad social ancla y define el cuidado de bienes de gran valor patrimonial. Así que bueno, no conozco la historia de esa casa, tengo más datos sobre la Quinta de Pueyrredón, la Chacra Pueyrredón, pero el nacimiento, la provincia de Buenos Aires después de la caída de Rosas crea el pueblo de Belgrano, que se termina incorporando a la municipalidad de la capital, y el de San Martín. Y la avenida San Martín, que pasa ahí por la Paternal, era el camino al pueblo de San Martín. Fíjese que Buenos Aires tiene la calle San Martín. Cuando pasa frente al Sheraton se llama Avenida San Martín, tiene la Avenida del Libertador General San Martín y tiene la Avenida San Martín, que en realidad era el camino al pueblo de San Martín. Digo, esos rescates, pues si no parece que somos tontos que no tenemos a quién ponerle nombre a las calles. Es interesante ver también eso, cómo podemos rescatar ciertas singularidades del pasado y proyectarlas al presente para que sirvan hacia el futuro, ¿no? Me parece que es una cuestión interesante. Manda una propuesta en ese sentido, si te parece. Perfecto, bárbaro entonces. Bueno, Luana, ¿vos cómo andás? Hola, profe. Sí, justo le estaba por comentar, porque tengo una propuesta, va a pensar una propuesta parecida a la que dijo la compañera, es la restauración de una casona que, bueno, era parte de una quinta que había en el distrito de Morón, que actualmente hará un año, 2 años, que la restauraron y se convirtió en un centro cultural, donde funcionan muchos talleres artísticos, seminarios, y son todos gratuitos porque son del municipio. Y bueno, y se convirtió también en una plaza. Y bueno, me interesaba trabajar con eso, pero no sé si Puede tenía esa ser, idea. Sí, puede ser, y me parece que lo que estuvimos hablando recién también te puede servir. sí, Morón era una de las justamente. primeras paradas en el Sí, camino el Camino Real a Mendoza, la ruta 7 actual más o menos. ¿Cómo es la catedral no es la Virgen del Buen Viaje? sí, es esa misma. Sí, O sea, digo, eso que pasa en San Martín, pasa en Morón, pasa en Loma de Zamora, pasa en La Matanza, en muchos lugares donde se desdibuja parte de la historia, parte de la singularidad de una determinada comunidad y es bueno rescatarla porque hace también a eso, a que podamos vivir en una ciudad enorme, pero que podamos ir reconstruyendo una escala más humana, lazos comunitarios, lazos sociales, que se pueda, incluso que el que se incorpora porque recién llega, piensen cuántas personas vinieron de distintas provincias o de países limítrofes en el último tiempo a llenar prácticamente todo espacio vacío que queda en los alrededores de Buenos Aires. Y eso es necesario recomponer estas cuestiones, lazos, identificaciones, singularidades, una historicidad también del lugar donde uno vive, el arraigo, cantidades de cosas que sirven también a futuro. Así que bueno, eh, manden sigan mandando propuestas. ¿Alguien? gracias, profe. Patricia, no hablaste, estás medio en sombras.
A ver. ¿Ahí? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No, no hablé porque la verdad es que no tuve ocasión de dedicarme a buscar el tema todavía. Bueno, Así que espero que alguno de los comentarios que hicimos hoy, de las cuestiones que se hablaron, colabores con que tomes una decisión, que tendría que ser lo posible, ¿no? sí, a la brevedad, sí, sí. Sí, Por estuve favor. tomando nota de todo. Buenísimo. Vuelvo, queda por lo menos una buena parte de la charla de hoy grabada, o sea que pueden por ahí rebobinar un poquito y ver si alguna parte más o menos les complementa las ideas que iban teniendo ya. ¿Está? ¿Algún otro? Sí, gracias. Uy, perdón. Que hable la compañera primero y después hablo yo. Dale. ¿Quién estaba? No, Bueno, la dale. compañera no. Bueno, le pregunto yo, profe. Quería saber si la clase próxima vamos a ver eso que dijo que comentó aquí, que nos iba a proporcionar datos del IPAM, que a mí me serviría para el Sí, trabajo, sí. porque Mira, honestamente, las cosas que fui encontrando están casi todas en portugués, hay algunas que quiero traducir y que tengo que terminar de leer. Es probable, porque ellos, anticipo esto, separaron los museos del Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, cosa que en principio a mí me había sorprendido, pero no encontraba muchos datos. En Brasil están trabajando, sobre todo a partir de la gestión de Gilberto Gil como ministro de Cultura, muy en red. Y no solo trabajan lo patrimonial separado del resto, sino que empezaron a tejer redes con organismos y museos estaduales y municipales. Imagínense un país continente como Brasil, en un momento tuvieron que tomar esta decisión de separar la gestión directa de los museos del instituto porque era prácticamente inabordable. Están los museos nacionales, los museos federales, ya les digo, todos los estaduales son 20 y tantos estados, que solo el de Sao Paulo tiene más población que la Argentina completa. Estados muy poblados como Río de Janeiro, Río Grande do Sul, y también con una herencia cultural muy rica, muy diversa, donde lo africano, lo portugués, lo indígena, lo inmigrante del siglo XIX está todo muy imbricado. Entonces, lo que sucedió es esto, que hicieron un servicio brasilero de museos, que tengo que ver bien cómo se gestiona, así que no sé si llegaremos al miércoles, pero el lunes seguro. Y si te interesa, ¿vos lees portugués? no, profe, no manejo el idioma. Lo puedo poner No, en pero el... es bastante similar. Es más parecido al castellano que el catalán. Y cualquier cosa, bueno, no, por eso. En general, muchas páginas tienen posibilidad de traducir y demás. Así que bueno, de última, si puedo, te lo voy pasando. Si no, llegamos a hablar el miércoles. ¿Sí? No, no hay ningún apuro porque tengo todavía que procesar un montón de información que Bueno, necesita al hacer. Así bueno, que sería todo trabajo de... fantástico. Bueno, nada, pedir disculpas de vuelta por la omisión de la dificultad de haber leído todo lo que me mandaron. Realmente se me pasó y al no tener permanentemente a Paula insistiéndome de haber buscado los trabajos, las propuestas que presentaron ahí en la plataforma,
solo leí las que recibí por correo. Trataremos perdón, Paula, de recuperar el tiempo perdido. Sí, perdón, la profe Paula, ¿está bien con esto del apagón? Porque un conocido me comunicó que está en España, que fue de Gran Tour y bueno, justo llegó quería saber si ella se encontraba me bien, si contó hoy. tenía noticias de esa, Sí, porque sí. no está en el grupo de WhatsApp. No, me contestó hoy, cuando yo le mandé un mensaje temprano, que habían podido llegar a Burgos, que después de que llegaron a Burgos, el apagón retrasó y paralizó muchísimos trenes, estaban sin internet, parece que fue un caso tremendo. No sé si se conocen las causas, la verdad es que todavía no me pude interiorizar. Que se Un comunicó conmigo por ciberataque. datos, la dispensé de que se tratara de conectar porque estaban sin luz en el alojamiento donde están, solo con datos, digo, para estar una hora comunicada es demasiado tiempo, pero que habían llegado bien y se pudieron alojar. Ahora veremos, no sé si está haciendo mucho calor o ya empezó a hacer algo de frío, o sigue haciendo algo de frío, la verdad es que en eso no le pregunté. Porque decía que cuando estuvo en el sur, en Sevilla, que es un lugar muy caluroso, aún en primavera, no había hecho tanto calor. Así que probablemente en la meseta haga un poco más de frío, esperemos que la puedan sobrellevar. Y no sé, que se solucione. Bueno, ¿alguien más, Fabián? ¿Tenés alguna idea? ¿Lo pudiste ver en...? ¿Qué tal? Sí, estuve procesando un poco con lo que estuve escuchando y mi idea era por ahí focalizar acá en Bernal, yo soy de zona sur, hay muchos clubes de inmigrantes, está el club esloveno, está el club Sí, italiano, y sí, por ahí focalizar por ese lado como para ver un poco el aporte, porque hicieron también, hay un club de natación de la comunidad italiana, después hay un gimnasio esloveno, y sí, sí, ver por ahí el sí. aporte de esa migración. Es interesante, súper interesante, porque digo, nuestra sociedad es también producto de todos esos aportes. Por ahí Claro. otros componentes no son tantos, pero la inmigración europea fue masiva a fines del siglo XIX y principios del XX. Y Tal cual. Sí, sí, por eso también hay un club ruso, o sea, también focalizar en cómo ellos mismos también mantuvieron su cultura, ¿no? Su patrimonio, alejados de la raíz. sí, sí. Es interesante porque a su vez, digo, una cosa que creo que hablamos en alguna de las charlas, a diferencia de la sociedad norteamericana o en general pero la norteamericana es la más radical en ese sentido. Las sociedades de las ex colonias británicas tienen más la idea de multiculturalismo, respetar los grupos de origen en cierto aislamiento. Digo, a uno no le cabe en la cabeza que un quinta generación de norteamericano, porque se llame Bianchetti, no sé si hay algún Bianchetti en Estados Unidos, no conoce a nadie, o Moretti o un apellido italiano, siga diciendo que es italoamericano. ¿Acaso? El elogio ese de que es más criollo que un criollo, o más criollo, o más argentino, más porteño que la comparsita, le cabe a cualquiera, pero sigue esa dinámica de integración y de también mantener sus raíces. Eso es interesante. No sé si en estas Sí, sí. últimas generaciones está pasando, pero sería un bueno para recorrer. Sí, sí, yo hace poco hicieron una fiesta acá en un club ruso, acá en Bernal, y fui. Y la verdad que había generaciones y generaciones y mantenían toda una tradición, bailes, música, comida, y la verdad que me impactó eso, y quería ahondar por ahí en Dale. esa dinámica. Ahí en ese caso va a ser interesante si puedes hacer algunas encuestas, entrevistas sobre el origen, cómo vivencian tanto la pertenencia a la sociedad nuestra, la sociedad argentina,
como esa raíz que no quieren olvidar. Como, Claro, sí, sí, yo focalizaba por ahí en la inclusión también, ¿no? Cómo se sintieron ellos, si fueron incluidos, excluidos, si la sociedad colaboró en el proyecto de ellos, sí. si fue Es muy algo interesante. aparte. Sí, 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 sí. Sí, sí. Adelante, adelante. Empezá a estructurarlo. Fíjate cuánto horizonte, porque tenemos mayo y mediados de junio para más o menos seguir. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Bueno, Perfecto. vuelvo, ya nos podemos ir despidiendo. Sí, son -5. Quedamos en contactos. Prometo leer con más detalle ahora lo que ya mandaron y seguir incorporando y trabajando lo que vayan avanzando. ¿Está? Sí, profe, muchísimas Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Perfecto, hasta luego. Nos vemos. Sí, muchas gracias. Hasta el Muchas miércoles. gracias. Chao, chao.